con el ejercicio del método de la fuerza con asentamiento en los apoyos. El semestre pasado metió un ejercicio del método de la fuerza con asentamiento en los apoyos, ¿no? Que era un asentamiento en el empotrado. Entonces, si en caso llegara a repetir modelo, este es el ejercicio que ustedes tienen que repasar, ¿no? Que es método de la fuerza con asentamiento, ¿no? Eso, les repito, entró el semestre pasado. Suele entrar método de la fuerza sin nada, o sea, sin ningún efecto, con asentamiento o con temperatura. El que casi no entra o nunca he visto que haya entrado fue el ejercicio hiperestático con el método de la fuerza que tenga resorte. Pero por si acaso, ese tipo de ejemplo también lo vamos a ver. Bueno, la orden siempre va a ser la misma. Determinar las reacciones en los apoyos de la estructura hiperestática y los diagramas de los esfuerzos internos, ¿no? En el examen, el cálculo de reacciones más o menos está entre los 60 y 70 puntos, ¿no? Y los diagramas de esfuerzos internos, yo se lo digo esto porque cuando a nosotros nos entregaban las notas, eh, veíamos más o menos ese patrón, que les daba como 30 o 35 puntos o hasta 40 puntos a los diagramas, ¿no? Creo que 30 es el valor correcto. O sea, ustedes con llegar hasta el valor de X1 y X2, le da creo 60 o 50 puntos, sacan todas las reacciones, creo que llegan a los 70 y con los diagramas más es la nota completa, ¿no? Bueno, entonces tenemos la estructura, que es la siguiente, tiene 3 barras, y lo primero que tenemos que hacer, pasos previos, es sacar la rigidez, ¿no? Que es está compuesta por módulo de elasticidad por la inercia. Y bueno, ya sabemos, ¿no? Para una sección rectangular, base por altura al cubo sobre 12 y la inercia nos dio 1 sobre 480 metros a la cuarta, ¿no? Por el módulo de elasticidad, a ustedes se los da con una formulita, igual no hay problema, sacan este valor. Y aquí el ejercicio siempre nos va a indicar, uno, cuál va a ser el apoyo en el que se va a generar el asentamiento, ¿no? El asentamiento. Entonces, en este ejercicio nos está indicando que el asentamiento va a ser en el apoyo fijo D. ¿Y cuáles son esos asentamientos? Nos está dando uno vertical de 4 centímetros y uno horizontal de 3 centímetros. Lo negativo, ¿no? Cuando tenemos asentamiento. Hacia arriba positivo, a la derecha positivo, y si hay asentamientos angulares, también van a ser positivos. Entonces, fíjense, es que mi asentamiento me lo dio hacia la derecha, le dio un valor positivo, más 3 centímetros. Y al asentamiento vertical me está yendo o me está indicando que es un asentamiento que va hacia abajo. Entonces, contrario a mi adopción o contrario eh, a mis signos positivos, ¿no? Por eso le di un valor negativo, menos 4 centímetros. ¿Esto para qué es? Para que mi fórmula, porque así yo la deducí, la fórmula de asentamiento, pueda darme los resultados correctos, ¿no? Entonces, perfecto. Ahora, los pasos previos son exactamente lo mismo, ¿no? Sacamos el grado hiperestático total de la estructura, primero con el grado hiperestático externo, ¿no? Número de reacciones en los apoyos. Entonces contamos 3 en el empotrado, 2 en el apoyo fijo y 1 en el apoyo móvil, son 6. Y el número de ecuaciones de la estática son siempre 3, siempre y cuando no haya articulaciones. En este caso no tenemos ninguna articulación, directamente número de ecuaciones de la estática son 3. Entonces restamos estos valores y obtengo el grado hiperestático externo, ¿no? Que es 6 menos 3, 3. Entonces hay 3 reacciones que nos estorban en la estructura o que hacen que la estructura sea hiper. Entonces yo digo, hay 3 incógnitas hiperestáticas externas. A una le puedo llamar X1 y puedo elegir cualquiera de las 6 reacciones para elegirla como una reacción redundante, ¿no? O sea, transformarla de reacción a carga. En este caso yo voy a elegir la reacción
en dirección horizontal. Ahora, como consejo, yo, por facilidad de cálculo o para no hacer tantos cálculos, esto ya es algo personal. Siempre elijo las reacciones que se encuentran en el apoyo donde hay asentamiento. Entonces, fíjense, aquí el apoyo donde hay asentamiento es el D, ¿no? Entonces, a mí me conviene, para no hacer tantos cálculos, colocar las reacciones en ese apoyo. O sea, tomar las reacciones de ese apoyo como redundantes, ¿no? Entonces, aquí con eso simplificaría muchos cálculos en el asentamiento horizontal. Entonces, a esa reacción le llamo X1. X2, le elijo a la reacción vertical en el apoyo D. Ya les expliqué por qué. Esto no es obligatorio, es opcional. Y X3, cualquiera de las reacciones restantes, ¿no? De seguro el ingeniero aquí ya les comentaba que también para simplificar cálculo es siempre, siempre, de todas las reacciones, elegir siempre las reacciones de momento, ¿no? Eso simplifica mucho los cálculos. Entonces elegimos la reacción de momento, X3. Por último, grado hiperestático interno, como es una estructura que no tiene paneles cerrados, totalmente abierta, 0. Y el grado hiperestático total, que es la suma de los dos grados hiperestáticos, externo e interno, que nos da 3 más 0, 3. Entonces, perfecto. Con eso podemos plantear nuestra ecuación de superposición de efectos. La estructura total va a ser igual a la estructura de sub 0 más S1 por X1 más S2 por X2 más S3 por X3, ¿no? Que representado gráficamente se vería de esta forma, ¿no? Principio de superposición de efectos. Entonces aquí yo tengo mi estructura isostática equivalente, que es la estructura E y es la estructura isostática, donde las reacciones que yo antes había o inicialmente yo tenía en el ejercicio, las transformé en carga. Y al transformarlas en carga, fíjense, esta estructura se comporta como una estructura isostática, ¿no? Apoyo fijo, aquí está apoyo fijo y apoyo móvil. Entonces, esto llega a ser isostático. ¿Y cómo eso hace la superposición? La E sub 0 es la estructura tal cual, con todas sus cargas, menos las cargas redundantes, ¿no? O sea, sin X1, X2 o X3, todas las demás cargas. Sumo más la estructura de sub 1 por la primera carga redundante que es X1, pero le doy un valor unitario, ¿no? O sea, estoy factorizando X hacia afuera. Esto tiene valor unitario y no tiene ninguna otra carga. Lo mismo para la estructura de sub 2. X2 tiene un valor unitario y aquí lo factorizo. Y lo mismo para la estructura E sub 3. Coloco solamente la carga redundante X3 con valor unitario por X3. Inciso C, análisis de la estructura de sub 0. Bueno, esto es ya un paso conocido. Planteamos la estructura de sub 0, que es la estructura con todas las cargas inicialmente descritas en el ejercicio, obviamente sin las cargas redundantes, ¿no? Sin X1, X2 y X3. Entonces, aquí ya comienzo a sacar las reacciones en los apoyos. Que como yo les indicaba, yo coloco como segundo subíndice el número de la estructura, o sea, E sub 0, para a la hora de hacer la superposición tener un mayor orden, ¿no? Entonces hacemos el cálculo de las reacciones, que para no hacerlo tan extenso, les dejo directamente el cálculo aquí, ¿no? B sub A0, 80 séptimos tonelada, y el sentido hacia arriba. B sub C0 igual, va hacia arriba y tiene un valor de 32 séptimos. Y la horizontal C0 tiene un valor de 0 toneladas. Y ahora planteamos los esfuerzos internos. Entonces, fíjense, aquí la barra BD es una barra en voladizo que no tiene ninguna carga, ¿no? Entonces, como no tiene ninguna carga, automáticamente yo digo, a ver, elijo estos ejes locales, no hay problema. Pero como no hay carga, automáticamente la ecuación de momento y la de normal, etcétera, van a ser igual a 0. O sea, no hay esfuerzos internos, ¿no? En esta barrita. Me paso a la barra AB, donde la B sub A0 llega a ser la carga, ¿no? Aquí ya lo coloco como carga. B sub A0 valía 80 séptimos. Entonces, elijo aquí los ejes locales, coloco las cargas que se encontraban en la barra B y
calculo las reacciones parciales o esfuerzos internos, ¿no? Que llegaría a ser esta fuerza vertical de 32 séptimos y esta reacción de momento de 96 séptimos. Y obtengo la ecuación de momento y la ecuación de normal si es que hubiera, ¿no? Y por último, determino la ecuación de momento para la barra BC. Entonces, en lugar de las reacciones, coloco sus valores y para no hacer el cálculo más bultoso, yo me podría haber ido de izquierda a derecha, ¿no? Pero tendría que haber tomado estas dos reacciones. Entonces, más fácil, me conviene ir siempre del lado de la barra donde hay menos carga. ¿Para qué? Para que mi ecuación de momento sea más corta y al momento de integrar no tenga que escribir tantos términos en la calculadora, ¿no? Me conviene siempre que esta ecuación sea lo más corta posible. Entonces me voy de derecha a izquierda, 32 séptimos por X, y obtengo aquí la ecuación de momento. Perfecto. Con lo que hice cálculo de reacciones para la estructura de subcero y las ecuaciones de los esfuerzos internos o ecuaciones de momento de las tres barras, tengo que hacerlo exactamente igual para la estructura E1, E2 y E3, ¿no? Ya se imaginarán que es un proceso extenso, ¿no? Entonces, miren, para la estructura S1 no tiene ninguna carga más que la carga redundante con valor unitario, ¿no? Entonces, aquí ya van a ver el comportamiento o la dirección que tienen las reacciones. Y el procedimiento para sacar los esfuerzos internos es exactamente el mismo que hemos visto, ¿no? Siempre recuerden que tenemos que respetar los ejes locales, ¿no? O sea, este eje local 1, 2 tiene que ser el mismo para la estructura de subcero, S1, S2 y S3. No tiene por qué variar. Y lo mismo para las siguientes barras. Y listo. Ya hemos planteado las ecuaciones de momento para la estructura S1. Para la S2 igual. No dibujamos ninguna carga más que la carga redundante, ¿no? Con valor unitario. Calculamos sus reacciones y sacamos los esfuerzos internos de cada barra. Y para la estructura S3 igual. Borramos todas las cargas y la única carga que tiene que estar incluida es la carga con valor unitario, la redundante con valor unitario, que es 1 tonelada por metro, ¿no? O sea, calculamos las reacciones y de la misma forma calculamos los esfuerzos internos para cada barra debido a estas reacciones en los apoyos. Bueno, hasta ahí no hay nada nuevo, a diferencia de los ejercicios que ya hemos visto. Vayamos a la parte nueva. Entonces, paso G. Tabla de los esfuerzos internos. Sabemos que para cada una de las barras tengo que enlistar las ecuaciones de momento, ¿no? La M0, M1, M2 y M3, correspondiente a cada estructura y correspondiente a cada barra, y con su respectiva longitud. Bueno, perfecto, hasta aquí no hay nada nuevo. Ahora, plantear la ecuación de Moore. Cuando nosotros tenemos una estructura hiperestática con asentamiento en los apoyos, inicialmente teníamos esta pequeña ecuación, que era la que usualmente nosotros usábamos cuando no teníamos ningún tipo de efecto. Cuando tenemos un efecto, en este caso, que es el asentamiento, tenemos que sumarle estos términos, estos dos términos. Este es el término de asentamientos lineales, o sea, verticales y horizontales, y este es el término de asentamientos angulares, o sea, que giran en sentido antihorario u horario. ¿Cuál es la norma? Esta es la fórmula general para el cálculo de asentamiento. Si se dan cuenta, nosotros tenemos que hallar los delta 1,0, delta 1,1, delta 1,2, delta 1,3, delta 2,0, delta 2,1, delta 2,2, delta 2,3, o sea, varios delta, creo que son 12, ¿no? Si es una ecuación de 3 por 3. Esta ecuación me dice que solamente se la usa, solamente se le aumenta estos términos para los delta que tienen el segundo subíndice como 0. Solamente se usa estos dos términos para los delta que tienen el segundo subíndice como 0. O sea, si mi estructura es de 3 por 3, ¿cuáles son los tres delta que tienen el segundo subíndice como 0? El delta 1,0, delta 2,0 y delta 3,0, ¿no? Entonces, veamos cómo se calculan
estos dos términos para, primero, el delta 1, 0, ¿no? Veamos a ver cómo se calcula esto. Calculamos los términos de los asentamientos por separado. Esto lo hice por mero, por razones más pedagógicas, ¿no? O sea, ustedes lo pueden hacer esto corrido, pero como pueden ver va a ser esto demasiado largo. Es mejor calcular estos dos términos de asentamiento por separado para no chiparme, ¿no? Para no confundirme a la hora de hacer los cálculos. Entonces veamos cómo se hace esto. Entonces voy a calcular para el delta 1, 0. Esto todavía no. Voy a calcular solamente los términos de asentamiento, ¿ok? Los términos de asentamiento. Como no hay asentamientos angulares, obviamente lo vamos a obviar este segundo término. Vamos a abocarnos a este valor de acá. ¿Qué me dice esta formulita? Fíjense. ¿Qué me dice esta fórmula? Aquí me dice hay un contador i. O sea, varía de 1, 2, 3, 4, etc. Aquí yo lo tomé como 1. Entonces ese i va a ser este i de acá. 1, ¿no? ¿Qué me dice esto? La fórmula me dice, vas a multiplicar la reacción por su asentamiento. La reacción por su asentamiento. O sea, vas a multiplicar la reacción del apoyo que tiene asentamiento. La reacción del apoyo que tiene asentamiento. ¿Ok? Por ejemplo, si yo voy a trabajar para el delta 1, 0, la reacción, ¿en qué estructura tiene que estar? En la estructura 1, ¿no? O sea, este I va a ser igual a este I. Entonces, si yo quiero hallar el delta 1, 0, las reacciones que voy a buscar, todas tienen que ser de la estructura 1 o E1, ¿no? Fíjense, H del punto D, pero de la estructura 1. La vertical del punto D, pero de la estructura 1. Entonces, dependiendo de este primer término me va a decir de qué número de estructura yo tengo que sacar mis reacciones. ¿Okay? Y obviamente, estas reacciones tienen que estar acompañadas de su asentamiento. O sea, esta horizontal, fíjense qué punto está aplicado. En el punto D, que es donde se encuentra el apoyo con asentamiento, ¿no? Aquí igual, la vertical en D es la reacción que se encuentra en el apoyo con asentamiento. Entonces, veamos esta parte. Ok, entonces voy a ubicar a ver cuánto vale la horizontal D1, o sea, la horizontal del punto D de la estructura 1. Entonces me voy a la estructura 1, ¿no? Que está por aquí. Voy a hallar este valor de acá, el HD1, o sea, la horizontal del punto D, pero de la estructura 1. Entonces, aquí está, ¿no? La horizontal del punto D, pero de la estructura 1. Entonces ustedes dirán, pero aquí en las reacciones no hay la horizontal en el punto D de la estructura 1, ¿no? Porque eso es lo que nos está pidiendo mi fórmula, la horizontal del punto D de la estructura 1. Que no haya reacciones, esa reacción no quiere decir de que no exista esta fuerza. Entonces yo me voy aquí a mi estructura y digo, a ver, primero, ¿dónde está el punto D? ¿Está aquí? ¿Y cuánto vale las cargas que le llegan horizontalmente a ese punto? 1. Entonces coloco 1. Y no me olvido de mi convención de signo, ¿no? ¿Cuál era mi convención de signo? Hacia arriba positivo, a la derecha positivo y antihorario positivo. Entonces me fijo, ¿qué sentido tiene esta fuerza de 1 tonelada? Está yendo hacia la derecha, entonces es positivo. Entonces este HD1 es horizontal del punto D, que no siempre tiene que ser reacción, también puede ser carga, como en este caso, del punto o de la estructura E1. Repito, este subíndice me indica a qué estructura pertenece esta reacción, ¿no? E1.
Ahora, de esa forma es como la calculo. ¿Qué más? Listo, ya tengo calculado este término de aquí, ¿no? Dice fíjense que este segundo índice siempre va a ser cero. ¿Por qué? Porque los asentamientos siempre se encuentran, recuerden, en la estructura E sub 0, ¿no? Entonces, eso no varía. Y fíjense, aquí la R, en esta fórmula está el R, subíndice K, ¿y qué es K? K es la letra del apoyo, ¿no? Y va a ser igual a este K. O sea, si estoy hablando aquí de la horizontal D1, aquí yo voy a buscar el asentamiento horizontal que se encuentra en ese apoyo D, ¿no? El ρ horizontal de 0. Entonces, ¿cuál es ese asentamiento? Es este de acá, ¿no? Es ese de ahí. El asentamiento horizontal que se encuentra aplicado en el punto D, ¿no? Entonces, de esa forma yo identifico que ese asentamiento vale 3 centímetros. Y como trabajamos siempre en metros, este valor va a ser 0,03. ¿Ok? 0,03. Y eso lo coloco aquí. Ah, y como está yendo hacia la derecha, es positivo por nuestra convención de signo. Entonces, por eso tiene este valor. Tiene este valor de 0,03. ¿Ok? Aquí está. Ya hemos visto que la horizontal en D1 tiene un valor de 1. Entonces, de esa forma sacamos esos dos valores. A ver, una más para la vertical en D1. ¿De dónde sale este segundo subíndice? El 1. Este numerito 1 de aquí, lo voy a acercar. Sí, por si las dudas. Este delta 1, 0, este 1 tiene que copiarse aquí al segundo subíndice de la vertical. O sea, si estoy buscando el delta 1, 0, delta 1, 0, solamente tengo que colocar reacciones que se encuentran en esa estructura, o sea, en la estructura E1, ¿no? Entonces, esos unos provienen de ahí, ¿no? Y aquí está en la fórmula. Dice delta I 0, y este I va a ser lo mismo que este I de acá, ¿no? O sea, me está diciendo, si vas a buscar el delta 1, 0, las reacciones las vas a encontrar solamente en las estructuras 1. Si querés encontrar el delta 2, 0, tus reacciones solamente las vas a obtener de la estructura E sub 2. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es la metodología o la forma de usar esta fórmula general, ¿no? Entonces, voy a buscar esto, el delta de 1. Fíjense que eh, siempre tengo que, o por qué elegí esta letra D, siempre tengo que irme a las reacciones donde se encuentran los asentamientos. En este caso, el asentamiento se encuentra verticalmente en el punto D, ¿no? Y aquí está por su valor de asentamiento en ese apoyo, que es el asentamiento vertical, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale la vertical D1? ¿Cuánto vale la vertical D1 en la estructura E1? La vertical en el punto D de la estructura 1. Vertical en el punto D de la estructura 1. Aquí está la estructura 1. Entonces tengo que encontrar la vertical en el punto D de la estructura 1. Aquí está mi estructura. Ubico el punto D, este de aquí, y digo, esta vertical en D de la estructura 1 va a ser igual a las fuerzas verticales que se encuentran aplicadas en el punto D. ¿Hay fuerzas verticales en el punto D? No, no, ¿eh?
Entonces, este valor vale 0. Ese valor vale 0. Entonces, en eso consiste este reemplazo, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que fijar. Listo, entonces vertical en D1 vale 0. Que si se dan cuenta, es lo que nosotros colocamos aquí, ¿no? Vertical D1, aquí vale 0. Perfecto. Y el asentamiento, si quieren, lo colocamos, no hay problema. Asentamiento en el punto D, vertical en el punto D, 0, de la estructura de sub-0, vale menos 0,04. Menos 0,04. ¿De dónde sale eso? Del dato del ejercicio. Aquí está, ¿no? El asentamiento en el punto D, vertical, menos 4 centímetros. ¿Por qué negativo? Porque va hacia abajo. ¿Y por qué 0,04? Porque estamos transformando los centímetros a metros, porque en esa unidad es la que estamos trabajando. Entonces, ahí muy importante, ¿no? Y listo. No es, como les digo, algo, es agarrarle maña, ¿no? Entonces, de esa forma, ya obtuve yo todos los valores de este término de la ecuación y ya puedo calcularlo, ¿no? Esto lo meto a la calculadora. Yo aquí lo coloqué con signo menos, porque así está la fórmula. Y me dio que el delta 1,0 para los términos del asentamiento solamente es igual a menos 0,03. A menos 0,03. Y yo ya por facilidad de cálculo, directamente lo multipliqué por E por I, ¿no? Ese valor de delta 1,0. Y E por I vale, aquí está. Aquí arriba. Este es un ejercicio un poco larguito. 4.375, ¿no? Voy a multiplicarlo por este valor. Estaba aquí. Entonces, este por I vale 4.375, si no me equivoco. Y delta 1,0 por menos 0,03. Ustedes multiplican eso y les va a dar menos 131,25. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? ¿No? Entonces, esa es la forma. Entonces, sigamos. Entonces, una vez que ya tenemos este término, lo que calculamos no fue toda la fórmula, solo calculamos este pequeño término de asentamiento por separado, ¿no? Para poder comprenderlo mejor. Entonces, una vez que calculamos este término para la estructura delta 1,0, que está aquí, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos el cálculo normal, ¿no? Entonces, el E por I del delta 1,0, ¿a qué va a ser igual? A la integral, o sea, este copié nuestra fórmula, ¿no? Aquí factoricé este E por I al otro lado y me quedó así, ¿no? Esta fórmula de aquí es la misma que esta fórmula que está acá, ¿no? Solamente que aquí está multiplicada por E por I. Multiplico por E por I aquí, multiplico por E por I aquí y multiplico por E por I en este término que está aquí, para respetar la igualdad. Entonces, fíjense, tengo que calcular la integral del M10, tal cual lo hemos visto, así es la fórmula, usando esta tablita. La tabla de esfuerzos internos, de resumen de esfuerzos internos. M10, M1 por M0, M1 por M0 y M1 por M0, ¿no? Quedan estas dos integrales y calculadas me dan 80 tercios. Y le sumo este término de asentamientos, que ya lo hemos calculado aparte, ¿no? Yo lo hago así por separado para que pueda entenderse mejor. Ustedes lo pueden hacer esto corrido si quieren, no hay problema. Solo que yo lo hago por separado para que no me quede una ecuación tan larga, ¿no? Para mayor comodidad. Entonces, este término lo voy a copiar aquí atrás. Dice, y lo añadimos al final de la integración de momento, ¿no? Lo añadimos al final. Entonces, aquí está. Este menos 131,25 lo coloco aquí, adicionándolo al término de rigideces delta 1,0.
Y así es como se calcula el delta 1, 0. Repito, esta fórmula solamente se aplica para los delta que tienen el segundo subíndice como 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que como tenemos una estructura de 3 por 3, hacemos lo mismo para el delta 2, 0. Fíjense, el delta 2, 0 solamente va a tener reacciones de la estructura E sub 2. Reacciones de la estructura E sub 2, ¿no? Entonces van a tener que hacer el mismo proceso de cálculo que hemos visto, ¿no? Y multiplicarlo por el mismo asentamiento. Eso sí que no varía. Y también lo mismo, el cálculo de asentamiento para la estructura o para el delta 3, 0. Fíjense, estamos haciendo solamente el cálculo de los asentamientos para los delta que tienen el segundo subíndice como 0. Delta 1, 0, delta 2, 0 y delta 3, 0. Y estos términos los vamos a adicionar al final de la ecuación, ¿no? O sea, como hicimos aquí para delta 1, 0. Lo mismo para delta 2, 0 y para delta 3, 0. Entonces aquí ya lo adicioné, ¿no? Hice la integración de momentos para el delta 2, 0 con las ecuaciones de momentos tal cual hemos visto. Y al final adiciono el término de los asentamientos. Aquí está. Más 103.000, más 175. Lo coloqué en color rojo para que pueda verse. Y lo mismo para el delta 3, 0, que en este caso nos dio 0, el resultado del asentamiento. No hay problema. Nota. Dice, para los demás términos que no forman parte de la estructura E sub 0, es decir, para todos los delta que no tengan el segundo subíndice como 0, es decir, delta 1, 0, delta 2, 0, delta 3, 0, no se les adiciona algún cálculo adicional por asentamiento. O sea, los demás delta no tienen este término de asentamiento. No lo tienen. Entre paréntesis, solamente se integran las ecuaciones de momento. Fíjense aquí, los delta 1, 1, delta 2, 1, delta 3, 1, o sea, todos los delta que no tengan el segundo subíndice como 0, sean distintos de 0, solamente esa ecuación está conformada por la integración de momento. Ya no tienen este término de asentamiento, ¿ok? Ellos ya no tienen este término de asentamiento. Entonces, mucho ojo. Aquí directamente hacen la ecuación de momentos con la tabla resumen de esfuerzos internos, que es tal cual lo hemos practicado, ¿no? Delta 1, 1, delta 2, 1, delta 3, 1, tenemos directamente esos tres valores. Y lo mismo para los últimos términos de la ecuación para conformar la ecuación de 3 por 3. Delta 1, 2, delta 2, 2, delta 3, 2, delta 1, 3, delta 2, 3 y delta 3, 3. Fíjense que todos los términos solamente nos piden la integración de ambas ecuaciones de momento. Ninguna nos está pidiendo que volvamos a sumarle los asentamientos en los apoyos. Solamente se suman los asentamientos en los apoyos para los delta que tienen el segundo subíndice como 0. ¿Okay? Perfecto. Con eso ya podemos hacer el cálculo de reacciones en los apoyos. O sea, aquí ya hemos armado un sistema de ecuaciones de 3 por 3, ¿no? Con estos 9 términos o 12 términos. 1, 2, 3, 6, 9, ¿no? Y aparte los delta 1, 0, delta 2, 0, delta 3, 0, y armamos el sistema de ecuaciones de 3 por 3. Y aquí se lo dejé directamente las respuestas, ¿no? De ese sistema de ecuaciones. X1, X2 y X3. Signo positivo quiere decir que lo que yo asumí era correcto, ¿no? El sentido que yo asumí era correcto. Y el signo negativo me indica que el signo que yo asumí era el contrario. Entonces, perfecto. Con esto ya puedo hacer el cálculo de la superposición de efectos. Por ejemplo, yo quiero calcular cuánto vale la vertical en A. La vertical en A va a ser igual a la vertical en A de la estructura E sub 0, que es 80 séptimos, más la vertical en A de la estructura E sub 1, que es 514, por X1, que vale este valor. Y así, sucesivamente para cada término, ¿no? Yo tengo la vertical en A, lo mismo para la vertical en C, se repite o se respeta la superposición de efectos. Fíjense que hay algunas verticales que tienen signo negativo, eso es porque de seguro están apuntando hacia abajo. Aquí se respeta la convención de signo, ¿no? Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Derecha positivo, izquierda negativo, antihorario positivo, horario negativo. Y con eso hallamos también la vertical en C y la horizontal en C, que era el último valor.
de reacción, ¿no? Que nos faltaba. Y por último, ya con las 6 reacciones conocidas, podemos hacer el cálculo de los esfuerzos internos. Esfuerzos internos de normal, de cortante y de momento. Y ya con eso tenemos terminado el ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿O todo claro? Okay. Este ejercicio está en el Classroom, lo pueden ver en PDF y de todos modos, como sé que es un ejercicio un poco largo y tienen que analizarlo más detenidamente, pueden hacer sus preguntas por el grupo, no hay problema. Así que si nadie tiene preguntas, nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Bueno,